Bueno, hoy traigo algo mucho más sencillo, pues la idea es que esto sea corto. Traigo un ensayo que de pronto me sirva para articular otros temas y hablar de otras cosas. El ensayo es de un señor llamado Cayetano Betancourt, que es un filósofo pues de aquí Colombia, más precisamente pues de Antioquia, más especializado en lo que es lo jurídico, la filosofía del derecho y demás. Y el ensayo se llama Los sistemas políticos actuales frente a la teología, la ciencia y el humanismo. Es un señor pues tradicionalista, cristiano, religioso, pero bueno, dice cosas de bastante interés. Yo creo que para todos, incluso pues secularizando lo que quiera decir, que tampoco es que esté aquí haciendo apologética ni nada por el estilo. Él comienza el ensayo de esta manera. La política es el sistema de colocar la fuerza al servicio de una idea. Esa es la tesis principal, bueno, principal porque está en el comienzo, pero no es que sea pues la tesis central, pero de aquí se desarticula lo demás. Y bueno, la idea pues yo creo que queda muy clara. Se pelea con la postura en la cual se identifica la política como la fuerza solamente y la fuerza en virtud de más fuerza, ¿cierto? Aquí dice que la fuerza siempre tiene una causa final previa. Que bueno, esto no lo menciona él, pero esto es escolástica básica, ¿no? La primera de las causas es la causa final. Y aquí en esta descripción que hace la política, pues lo está corroborando. Primero es la dirección a la que se quiere usar la fuerza y después es la fuerza. Eso es la política para él. Y yo añadiría, yo creo que a este rengloncito en la cual describe la política, creo que le hace falta solo un elemento que él en otros ensayos se llega a precisar, pero bueno, con fines prácticos lo omite, y es la cuestión del Estado, ¿cierto? Porque la política, porque a ver, yo como individuo tengo ideas y tengo fuerza y utilizo mi fuerza individual en virtud pues de las ideas que tenga, pero eso no hace que sea política, ¿cierto? Para la política hay como creo que así lo describe él en otro ensayo, una cierta centralización, ¿cierto? De un grupo pues de gente. Eso es lo único que le hace falta a mí para esta idea y esta definición de política aquí descrita. Entonces, bueno, él llegará a decir que solemos olvidar el elemento de la fuerza propio de la política. Y hay en ello razón, porque a menudo la política tiene que ceder su ejercicio de la fuerza para darle paso al ejercicio de la astucia. Y aquí es pensando por ejemplo en Maquiavelo. Y bueno, sí, en estos autores en que hablan pues más de estas mañas o estos subterfugios que son parte pues también del ejercicio del poder, pero al fin y al cabo él llega a decir no, pero esto es una antesala pues del uso de la fuerza. Al fin y al cabo sigue siendo la fuerza el objetivo, ¿cierto? Pues hacer uso de la fuerza por una idea. Aquí cita una cosa de Napoleón que me parece interesante y dirá: lo único que no puede hacerse con las bayonetas es sentarse en ella, decía Talleyrand a Napoleón, según la conocida anécdota. Mas Napoleón habría podido replicarle con igual razón: lo único que no podría hacerse sin la bayoneta es sentarse descansadamente a pensar cómo gobernar el imperio. Cierto, no es solo pues la bayoneta lo que se necesita para gobernar. Y esto lo he pensado mucho también, esta idea que trasciende el poder, que aquí está diciendo pues Cayetano Betancourt que es la antesala, bueno, no, es la causa final como había dicho yo antes. Y he pensado mucho en esto porque, por ejemplo, veo muchos hispanistas que, bueno, que tendrán razón en afirmar que una unión, por ejemplo, hispana de toda la América del Sur, de toda la Hispanoamérica, sería pues algo bastante poderoso y representaría pues algo de relevancia política, geopolítica en el mapa mundial. Pero siempre queda la pregunta de, bueno, pero ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué adquirir esa fuerza? La fuerza para sí misma o digamos que para volvernos un estado gigante marxista o liberal, que aunque yo creo que eso sería más oximorón, o ultracatólico, o bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es
el propósito de esa magnitud de fuerza. Recuperando lo previamente dicho sobre la causa final, la cual, a pesar de que suene paradójico, es la primera de las causas, ¿cuál sería entonces en este caso de querer unir a toda Hispanoamérica el objetivo, la causa final, la dirección a la que se quiera dirigir dicha unidad, dicho ente, llámese España imperial, como quiera pues llamarse? ¿Cuál sería el principio que lo hace real, que lo hace un ente existente? Y pienso aquí también en estas otras definiciones de política, por ejemplo la de Carl Smith, donde la política actúa pues en esta dicotomía de amigo y enemigo, y bueno, el enemigo, esa alteridad podría funcionar, bueno, acabar con él, acabar con el enemigo se convierte ya en una causa final posible, llámese, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, yo qué sé, Europa, la Unión Europea. Eso podría identificar un enemigo común también, y eso lo vemos todos los días en la política, en el ejercicio de la democracia. A cada rato se busca precisamente unificar un cierto grupo de personas en virtud del consenso sobre un enemigo y también sobre un amigo. Pero regresando entonces a Cayetano Betancur y nuevamente a la tesis de que lo político es la fuerza en virtud de una idea, dirá Cayetano Betancur que esto que él está diciendo aplica para estados tanto marxistas como teocracias, como humanistas, positivistas, etc. Entonces dividirá las ideas en tres categorías. Las resume en tres categorías: Dios, cultura objetiva y hombre. La cultura objetiva me recuerda pues que esto también lo comenta Gustavo Bueno en el mito de la cultura, la diferencia a la cultura subjetual o cultura subjetiva, ¿cierto? Gustavo Bueno, es que la cultura subjetiva es pues digamos este accidente que existe pero en algo subsistente, ¿cierto? Que se le predica pues al hombre, como esta persona, esta mujer es muy culta o etcétera. En cambio la cultura objetiva, en palabras de Gustavo Bueno, en el mito de la cultura, dirá esto: la cultura será ahora pensada como un mundo envolvente, no como un espíritu interior desarrollado una vez que el hombre apareció sobre la tierra. La cultura sustantiva es objetiva, ante todo, porque envuelve al individuo y a los individuos, que se supondrán, nacen y se forman en cuanto personas en su seno. Hasta aquí dejo a Gustavo Bueno porque no creo que Cayetano Betancur acepte la siguiente tesis de Gustavo Bueno que se derivan de esta definición de cultura objetiva. Simplemente es como para dar un contexto a esta precisión que el mismo Cayetano Betancur hace sobre la cultura, que él indica que se refiere a la cultura objetiva, a la cual también podríamos utilizar la palabra civilización, que también es análoga. Pero bueno, lo cierto es que este concepto de cultura es bastante equívoco y bastante confuso. Entonces, bueno, las tres ideas principales: Dios, cultura y hombre, con las que se harán los procesos políticos o con lo que se harán los proyectos políticos más bien. Bueno, él habla de esta idea de Dios, lo propio sería la teocracia, cuando se toma la idea de Dios como objeto pues de lo político, o principal objeto central de lo político. Dirá pues que una teocracia es un imposible pues ya pensarlo, ¿cierto? Ya es muy difícil pensarlo. Para él teocracia no es lo que había hace 300 años en América con el Imperio Español. Eso está muy lejos de ser teocracia. El teocracia es algo que fue antes, casi que 3000 años antes de Cristo. Aquí lo vamos a ver literalmente. Y bueno, dirá: ha habido una política de Dios y para Dios, o de los dioses y para los dioses. En la política teocrática estamos hoy tan embargados en nuestro ser y quehacer humanos que difícilmente imaginamos lo que es una política teocrática o una teocracia. Ni siquiera a unos cuantos siglos de distancia encontraremos ejemplos, ya que no fueron teocracias ni el gobierno de los reyes católicos, ni el de Felipe II en España, ni aún el de los papas de los estados pontificios. Los antropólogos nos han reconstruido algunas teocracias del pasado y han hallado en algunos pueblos primitivos actuales vestigios de su existencia. La teocracia o gobierno de Dios y para Dios es algo muy complejo de imaginar por nuestra mentalidad mundana y secular. El poder del sacerdote, el culto omnipresente, la liturgia inmersa en lo cotidiano, las ofrendas y los sacrificios como algo esencial de la vida comunitaria son vislumbres de toda teocracia.
ante la teocracia opondrá entonces lo que vendrá después, que es la culturocracia. Y bueno, esto será lo que más conocemos como el pasado, ¿cierto? De lo que sí tenemos más luces de lo que ha sido. Lo que ordena las cosas son las cosas que se hacen. La inteligencia, la fantasía, la imaginación del hombre ya va a ser entonces lo primordial en la culturocracia. Primero es el culto a su ciudad y luego el culto a sus templos, a sus estatuas, a la belleza lírica, musical o poética, a su técnica, ¿cierto? Ya es como dice Nicolás Gómez Dávila. Esto me parece que es muy pertinente. En el Textos 1, Nicolás Gómez Dávila dirá: estupefacto ante el esplendor que asegura, el hombre desatiende el valor que arde en las nobles presencias que venera, y acepta su impetuosa grandeza como pertenencia legítima de grandeza de su desnuda condición. El hombre admira sus obras, y pronto idolatra sus manos. La obra, creación del hombre, parece depender del hombre solo. Su valor es reflejo del hombre que la crea. El valor que abandona el universo y adhiere a la condición humana. El hombre funda el pomposo culto de sí mismo. Aquí ya nos estaríamos acercando entonces a la última idea de lo político a la cual estamos ya inmersos, que es la idea del hombre. Pero antes de pasar a esa idea, como que queda la pregunta entonces, ¿qué era esa teocracia como tan extraña, como tan arcaica, como tan difícil de pensar? Entonces la cuestión aquí, dirá Cayetano Betancourt, que la idea de Dios que tenemos más presente desde hace 3000 años, básicamente, es el Dios ya filtrado por la cultura. Por eso estamos hablando aquí de una culturocracia, ¿cierto? Ya es el Dios de la teología, no es el Dios de como trascendente. Dice que el culto a Dios como hijo de la teología y no como realidad trascendente. Se sustituye los dogmas y pasa a haber una apologética aparatosa y sofisticada. Ya ese es muy abstracto entonces, ese Dios de la teocracia. Ya se convierte... Ya el Dios del cual conocemos es el Dios escrito, el Dios de la palabra, de la Biblia, que después en el catecismo y demás, es un Dios que ya muy filtrado por este tratamiento de la cultura. Entonces, bueno, el culto al hombre sería ya la última idea predominante de lo político. Dirá Cayetano Betancourt: ha habido también un culto al hombre, pero el hombre que ensalza esta culturocracia es un hombre, si no abstracto, al menos simbólico, es decir, el hombre que deja su marca humana en las obras literarias o científicas, cuando no es el hombre puramente estadístico, el de los grandes números. Y aquí una frase que me gusta mucho también en esta misma página. El hombre del humanismo en las culturocracias es un hombre mascota, un hombre símbolo, he dicho, que solo vale en cuanto representa una idea de hombre, no una realidad de hombre. Entonces, al igual que Dios, que el Dios que mencioné, ese Dios simbólico de los textos, el hombre también pasa a ser un símbolo. Aquí exalta Cayetano Betancourt el existencialismo como una nueva pregunta, una pregunta por ese hombre concreto. Dirá Cayetano Betancourt: no, el hombre no es el ideal metafísico de Platón, ni el real, también metafísico de Aristóteles. El hombre es un peregrino en este mundo en busca de esos dos hombres metafísicos, el platónico y el aristotélico. Pero por de pronto no lo ha hallado, y su búsqueda parece ser una tarea infinita. La diferencia de la idea de hombre, la idea metafísica de hombre, tanto en Platón como en Aristóteles, yo diría, y creo que es a lo que se refiere aquí Cayetano Betancourt, es que en el caso de Platón, la idea del hombre es subsistente, ¿cierto? En este famoso, mundo de las ideas. Es una idea como que existe sin necesidad de los individuos de los cuales participan de dichas ideas. En cambio, en Aristóteles solo existe en los individuos. La esencia del hombre solo está en los individuos. Y esta distinción que hace Cayetano Betancourt también me recuerda a la famosa distinción de Kierkegaard y demás, que también está pensando en eso, en este hombre que vive estéticamente, el que está perdido en lo infinito, en las infinitas posibilidades que le puede brindar la vida, en el puro devenir, mientras este otro hombre, que es el hombre ético, que está amarrado a ideas con cierto carácter eterno, el hombre que sigue lo moral y que está perdido en lo finito. Entonces, para Cayetano Betancourt, incluso la religión, la iglesia,
cristiana también ha aceptado esta idea del hombre como principal idea fundamental pues de lo político. Y bueno, aquí hace que la iglesia cometa ciertos errores para Cayetano Betancur. Antes mencionaba que la iglesia estaba preocupada más que todo por la salvación de las almas y bueno, que si habían personas digamos miserables, pobres, lo que sea, había como una idea de que probablemente han pagado su salvación con las penas pues que están viviendo en su vida real. Entonces no se preocupaba pues por enriquecerla, ¿cierto? Ya esa persona estaba de alguna manera casi que salvada. En cambio el rico tenía casi que hacer lo contrario. Tenía más difícil la salvación. Ahora yo creo que por producto de la técnica, que la técnica deja abierta esa posibilidad como ese idealismo de que bueno, de que puede existir un mundo mejor, ¿cierto? Ese positivismo. Yo creo que ya la iglesia, bueno, no esto lo dice Cayetano Betancur, ahora la iglesia se preocupa por los pobres. Ya quiere que los pobres dejen de ser pobres. Y bueno, esto me recuerda también a la teología de la liberación y a estas demás corrientes cristianas que con su punto principal, su punto de partida, su centro son los pobres. Esto le parece también un cierto error a Cayetano Betancur porque es que el propósito de la iglesia no es ese. El propósito para él sigue siendo la evangelización. Los gobiernos son aquellos quienes se preocupan por lo económico, por hacer que los pueblos sean prósperos y demás. Cita a Biederlack. Los bienes naturales no se ordenan objetivamente a la felicidad eterna, ya que ella es asequible aún en caso de que predominen los males naturales. Pero los gobiernos también cometerán un error para Cayetano Betancur. Primero, no se ve tampoco que hayan logrado la misión de acabar con la pobreza, sino que la masificación, que es digamos esta enumeración de este hombre simbólico, se convierte en un problema para Cayetano Betancur. Dice sobre la masificación actual: y lo más grave de todo este panorama multitudinario es el desempleo de todas estas gentes, que coexisten no solo con el hambre, sino también con la avidez de todas las lujurias que ofrece la vida moderna en diversiones, espectáculos, placeres, comodidades. Y aquí es cuando la evangelización de la cual estaba hablando logra cubrir el otro objetivo, que era el de la prosperidad, ¿cierto? Porque esta evangelización también implica cierta autocohección, podríamos decirlo así, cierta regulación individual de cada persona, precisamente para evitar estas lujurias, esta avidez de todas las lujurias que ofrece la vida moderna en diversiones, espectáculos, placeres, comodidades, etc. También lo dirá Nicolás Gómez Dávila, similar en un escolio. Dice así Nicolás Gómez Dávila: la prosperidad industrial logra que todos compartan las vulgaridades de los ricos y la servidumbre de los pobres. Entonces una cosa llevaría a la otra, ¿cierto? La evangelización que pregona pues la caridad y la compasión y bueno, y demás. Pero este tema de lo masificado sigue siendo un problema para Cayetano Betancur. Y cuando se le suma la técnica, cuando ya la técnica empieza a operar sobre todos estos hombres enumerados. Dice así: un pueblo masificado, si no quiere ser víctima de un genocidio causado por la bomba atómica o por las energías bacteriológicas, debe obligadamente someterse a la técnica de la computadora y a la horrorosa presión de la informática. El estado que corresponde a la sociedad masificada es el estado del computador. Su gran arma es el banco de datos, y ante él la más alta infracción es la indocumentación. Entonces, a la final, un mundo de todos enumerados, todos documentados. El que no, separado hasta definir su situación, o sea, que le den un documento y que lo pongan en la base de datos. Me parece muy difícil leer a este autor, a Cayetano Betancur, un autor colombiano, sin acordarme de Nicolás Gómez Dávila, que casi siempre llego a citar en los videos pues, que estoy haciendo. Nicolás Gómez Dávila en unos escolios dice: es menos peligroso entregarle el poder a dementes que a técnicos. De dementes, en efecto, podemos esperar instantes de lucidez. También dice: si se trata meramente de organizar un paraíso terrenal,
los curas sobran, el diablo basta. Y bueno, a la final tenemos esto, un mundo ultra registrado, cada etapa, la infancia, el colegio, la juventud, el trabajo, todo queda documentado en una hoja o en varias hojas. Y yo creo que esta es la cita que más me gusta de este ensayo de Cayetano Betancur. Yo creo que es lo que más me ha gustado. Y dice así: en estas condiciones, el hombre víctima de la informática, como se le llama hoy a esta acumulación de datos, se ve también expuesto a una exhibición inmisericordia de su pasado en la que se hace imposible todo perdón y vano todo arrepentimiento, ya que primero se hizo vano e imposible todo olvido. Y sí, es que realmente lo que antes quedaba quizás solo en la mente de un cura al cual uno iba a confesarse, ya todo está registrado, ya sea por, no sé, la policía, el colegio, las universidades, todo está ya documentado. Ya uno no puede dar un paso en falso, uno tiene que dejar siempre una huella perfecta porque siempre será valorada, incluso para pedir un trabajo, lo que sea. No hay como modo de devolverse o de arrepentirse. Y bueno, esta masificación, para que no se confunda lo que quiere decir Cayetano Betancur, no se refiere simplemente a un gran número de personas. Ese no es el problema para él. El problema es más bien cómo se administra ese número de personas. Pondrá el ejemplo de Roma, la cual estaba muy poblada, pues la ciudad romana. La Roma imperial era masiva como no lo fue después la Roma de los papas del Renacimiento. La diferencia no estaba en el número de habitantes, sino en la manera de tratarlos. Un número en tiempo de los césares que en bloque pedían pan y circo. Y un ciudadano en el siglo XVI que, aun compitiendo con muchos, alcanzaban a distinguirse por su nombre y por su apellido familiar. Por algo afirmó Hegel que la Roma clásica había descubierto al individuo sin individualidad. Entonces, bueno, las conclusiones de este ensayo será la última página, el último párrafo que dedicará Cayetano Betancur, y pondrá 3 conclusiones. La teología limita campo de acción del Estado frente a la religión. Le da al hombre un derecho de vida secular, no a espaldas ni frente de Dios, sino a su lado. Mejor dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que ha sido casi siempre, yo creo que siempre. Y bueno, segunda conclusión, la teología le pide a la ciencia que reconozca a la persona humana. Y bueno, la tercera conclusión, la política con cierto enfoque personalista debería preocuparse por desmasificar y por respetar la conciencia y la intimidad. Este es el enfoque del humanismo de nuestro tiempo. Y aquí llegamos a un tema que me parecía muy importante y una de las razones por las cuales quería traer este ensayo, y es porque se acerca mucho a algo pues que actualmente he tenido bastante en consideración, que es la cuestión del personalismo. El personalismo pues fue una digamos corriente, llamémoslo así, o unas ideas filosóficas tomadas del tomismo, pero que han creado pues bastantes debates en estas escuelas o en estos pensadores tradicionalistas y cristianos, tanto que el mismo Nicolás Gómez Dávila, el ya muy mencionado Nicolás Gómez Dávila, también comenta en un gran escolio que dice de esta manera: como quiera que la materia de un conocimiento que se pretende inmediato es más importante que su forma, debemos distinguir de la mística teísta, la mística naturalista y la mística personalista. De la experiencia de la realidad de Dios, la experiencia de la incorrupción del mundo y de la experiencia de la eviternidad del yo. La mística teísta es incorruptible, pero la mística naturalista se pervierte en panteísmo, cuando la conciencia extática identifica el esplendor de la creación intacta con el esplendor mismo del creador. Y la mística personalista se pervierte en gnosticismo, cuando la conciencia ensimismada identifica la eviternidad del alma con la eternidad de Dios. Las actitudes panteístas son menos culpables que las gnósticas, porque la soberbia humana se consume allí en la conflagración divina de las cosas, pero la interpretación errónea de la experiencia mística reitera el sacrilegio primigenio, o sea, ese pecado originario.
Bueno, la cuestión, y aquí pues vimos en esta última conclusión de Cayetano Betancourt, que a la final termina casi que añadiendo un nuevo enfoque al humanismo, pero no se desentiende pues del humanismo completamente. Para Nicolás Gómez Dávila, el humanismo y esto que habíamos llamado la antropocracia, pues tendrá su fundamento como buen reaccionario en temas teológicos. Habrá una teología que es previa a una política. Esa es la diferencia que podríamos ver entre estos dos autores, Nicolás Gómez Dávila y Cayetano Betancourt. Ya habíamos visto que Cayetano Betancourt habla de una idea previa al poder. Nicolás Gómez Dávila habla de una teología, y la teología actual del humanismo que no rechaza a Cayetano Betancourt para Nicolás Gómez Dávila sería el antropoteísmo, una especie de gnosticismo mesiánico porque ve en la técnica como esa salvación, ve en la tecnología y demás, en lo que ambos concuerdan, Cayetano y Nicolás Gómez Dávila concuerdan en rechazar esa tecnificación excesiva del mundo. La diferencia es que Cayetano, ante los gobiernos que intentan resumirlo todo, totalizarlo todo por medio de los datos y el sistema y la informática, él antepone a la persona, que la persona sería una especie de modulación del individuo liberal. Lo digo pues aquí un poco maliciosamente, haciendo pues esta comparación del individuo liberal y la persona, y es porque ambos, bueno, para los liberales también fue la idea de poner los derechos subjetivos como un cierto límite al poder. Aquí estamos viendo que ocurre lo mismo, pero ya es esta persona. La diferencia entre el individuo y la persona es que la persona, esto lo he dicho pues bastantes veces, la persona alude a una cierta alteridad, o más bien una especie de relación. Entonces la persona se entendería como parte de una comunidad. Pero aquí la cuestión con el personalismo es que yo de alguna manera también puedo entender a la persona fuera de la comunidad y aún así no carente de relación personal, porque estando el individuo solo también va a tener una relación con otra persona, que esta sería Dios. Y Cayetano Betancourt, en otro ensayo precisamente llamado Personalismo y Bien Común, rescata, bueno, cita a Maritain citando a Santo Tomás en la Suma Teológica. Y bueno, dice así: el hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y todas las cosas que le pertenecen, y por eso no es necesario que todos sus actos sean meritorios o no respecto de la sociedad. En cambio, todo lo que hay en el hombre, lo que puede y lo que posee, debe ordenarse a Dios. De ahí que todos sus actos, buenos o malos, por su misma naturaleza, tengan mérito o demérito delante de Dios. Y es que en este ensayo del personalismo y el bien común, Cayetano Betancourt opta por el personalismo, como ya estamos viendo. Y bueno, también cita a otro neotomista, no solo Maritain, sino que cita a Gilson, para hacer énfasis en esta distinción cristiana en la cual Santo Tomás, ¿cierto? Gilson es otro tomista, un neotomista. Santo Tomás hace énfasis en el ser y la esencia. Lo voy a decir literalmente como dice Cayetano Betancourt. Y por eso, Santo Tomás, aún allí donde cree que simplemente repite a Aristóteles, no sitúa el centro de su especulación en una composición de acto y potencia, sino, como advierte Gilson, en la esencia y existencia, haciendo del existir el acto, arquetipo del verdadero acto. Y aquí también otra vez vemos esta faceta o este énfasis tan importante que pone sobre este ser existencial, este existencialismo del hombre, en donde ya había mencionado que rescata la filosofía existencialista por volver a poner a este hombre existente en el centro del interés filosófico. Y para no entrar pues en este debate, porque la verdad es que este debate es bastante interesante y bastante largo, el debate sobre el personalismo o versus el bien común. Simplemente me gustaría decir que bueno, el riesgo que advierte Gómez Dávila sobre este gnosticismo, yo creo que simplemente se da por una cierta modulación, ¿cierto? Hemos visto todo el tiempo que Cayetano cita a Gilson, ¿cierto? Esta persona que sola está al igual respondiendo a su existencia, y esa existencia le ha sido dada
o se le ha sido dada por medio pues de esta entidad personal que vendría siendo Dios. Yo siento que la cuestión aquí y el cambio que se hace en lo que hoy llamaríamos la posmodernidad y lo que haría que pasáramos a este gnosticismo enunciado es que esta pasión, entendiendo pues pasión, esta relación de una entidad agente, activa, sobre una paciente, que sería uno, esta pasión ya no proviene de Dios hacia uno, Dios como entidad activa, sino que proviene de uno mismo hacia uno mismo, ¿cierto? Y esto lo vemos constantemente en la publicidad, en todos lados, como sigue tu pasión, como apasionate, es como si la pasión correspondiese a uno mismo, como que uno fuera la fuente de nuestra propia pasión, lo cual sería un contrasentido pues si aceptamos la definición que yo he dado de pasión. Seríamos todos un motor inmóvil, un motor que se mueve a sí mismo, un motor que no es movido por otro. Y quizás sería ya excesivo afirmar que hoy se piensa que nosotros mismos nos conferimos el ser. Yo creo que sí es normal y aceptado ya comúnmente en la filosofía espontánea del momento que nosotros mismos nos damos el modo de ser, la esencia o lo que sería la quiridad, la cual pues en este pensamiento nuevo, moderno, es conferida por nuestra propia voluntad. Y esto tiene, yo siento que muchos problemas al momento de hablar del bien común. Que bueno, eso lo voy a explicar en otro video porque ya este se me está alargando demasiado, pero algo tan sencillo como la justicia, la cual, como ya había descrito en otro video, sería aquello que opera o cuyo objeto sería el derecho, que es lo que le pertenece a cada quien en virtud pues de una idea de igualdad. Yo siento que esa idea de igualdad pasa también por una una referencia esencialista, digámoslo así, o formal de lo que es a lo que se aplica la justicia al el ser humano. ¿Cómo entender entonces la justicia sin ese canon, sin esa norma de lo que es ser humano? Y los cristianos yo creo que la tienen fácil para contestar esta pregunta, porque esa norma fue la que llegó, se encarnó, que era el mismo Dios, básicamente adoptando un cuerpo y que nos pidió pues que lo siguiéramos y lo imitáramos. Esa sería entonces la norma, la del santo. Y hoy, ¿cómo hablaríamos entonces de humanismo sin tener una idea clara de lo que es ser humano? Una idea común, ya que cada hombre se hace como su voluntad así lo desee, y bueno, cada quien decide lo que quiere ser, pues cada vez se hace más conflictiva y bueno, y eso se nota en los debates políticos actuales, cada vez que alguien quiere un derecho más porque considera que lo necesita o considera que necesita otros derechos distintos, o bueno, esto es todo un problema, pero yo voy a dejar ya aquí.